¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos empezando a hablar un poco de la teoría de los campos sociales de Pierre Bourdieu y organizamos, como ustedes saben, la clase a través de una serie de preguntas que creemos principales que tenemos que responder sobre esta teoría, y fundamentalmente lo que nos preocupa en este caso es afirmar los conceptos o la terminología principal que tiene el autor sobre el campo científico. Nuestro primer acercamiento a ver la teoría del autor, a estudiar la teoría del autor, fue cuando estudiamos la evolución de la historia social de la geografía y en particular la historia institucional, donde tuvimos la oportunidad de avanzar sobre algunos conceptos que de alguna manera nos esclarecieron el material empírico que nosotros estábamos trabajando. Por eso creímos importante en esta materia de teoría y método de la geografía, bueno, hacer por lo menos un repaso de estos aspectos principales de la teoría de Bourdieu. Ustedes ya en los prácticos tuvieron la oportunidad con Nahuel de ver algunos de estos textos, pero somos conscientes que tiene una cierta complejidad esta teoría y tiene una cierta complejidad que es explicable, pero a la vez vale la pena el esfuerzo porque realmente lo que logró Pierre Bourdieu a través de los años y con su madurez intelectual es forjar una terminología muy apropiada para comprender el devenir social y en particular lo que él llamó los campos sociales, ¿sí? Que ya conforme vayamos avanzando vamos a ver de qué se trata. Como ocurrió con otras unidades de la materia, ustedes van a contar no solamente con las videolecciones, sino también con un módulo o libro didáctico donde lo hemos hecho a manera de guión de estas clases. Tratamos de plantear un intermedio, un mix entre lo que puede ser un módulo didáctico, un libro didáctico y un guión para desarrollar las videoclases, ¿sí? De alguna manera, ese módulo está organizado junto con las videolecciones para que ustedes puedan aprender lo mejor posible esta teoría, ¿sí? Ya en una entrevista hace unos años, Pierre Bourdieu decía que le preocupaba cómo la complejidad de sus conceptos iban a poder ser entendidos. Y él fundamentalmente porque veía la dificultad de explicar su teoría a través de lo que eran los programas de televisión, las pantallas o lo que podía ser una entrevista oral, por el tiempo que necesitaba, por la complejidad de esos conceptos. A la vez se preguntaba ya en ese entonces cómo de alguna manera la pérdida de competencia lectora iba a hacer que los lectores no entiendan la complejidad de muchos de sus conceptos. En realidad esto tiene mucho que ver con el tipo de conceptos que él ha forjado. De alguna manera, Bourdieu ha hecho una síntesis entre lo que fueron las dicotomías en las investigaciones en ciencias sociales de las distintas corrientes teóricas. De alguna manera ha tomado de autores clásicos como Durkheim, como Weber, como Marx, distintos conceptos y los ha reelaborado y ha tratado de plantear o de superar esas dicotomías, ¿sí? Dicotomías que en algunas oportunidades nosotros hemos hecho referencia cuando hablamos, por ejemplo, de los paradigmas en ciencias sociales o los enfoques teóricos o cuando mismo definimos teoría, entre, por ejemplo, las mencionamos al pasar, objetivismo, subjetivismo, cuantitativo, cualitativo, entre idealismo y realismo, entre enfoques singulares o enunciación de leyes generales o generalizaciones y algunas otras más. Entonces, de alguna manera, Bourdieu hace una lectura de los clásicos en las ciencias sociales para plantear sus mismos conceptos. Conscientes de esta complejidad, de esta teoría, nosotros lo que hemos hecho es, en cada una de estas videolecciones, hacerlo de la siguiente forma. Por un lado, tenemos la exposición oral que hacemos normalmente, pero vamos a establecer algún tipo de diálogo
con el autor mismo a través de lo que llamamos sus videocitas, ¿sí? De algunas entrevistas o conferencias que él dio, pero a la vez vamos a establecer con algunos académicos que han sido sus traductores, sus estudiosos, que han empleado sus conceptos en sus seminarios, en sus investigaciones, a la manera de enriquecer estas videolecciones. A la vez hemos tratado, y ustedes lo van a ver tanto en las videolecciones como en el módulo, de recurrir a ejemplos a través de lo que pueden ser narraciones a veces un poco extensas. Los ejemplos de los conceptos son ideales, ¿sí? En realidad lo que tratamos de alguna manera de hacer algo que no se hace en investigación, que es crear un ejemplo ficticio para adecuarlo a la teoría, cuando en realidad lo que uno hace en la investigación es con los conceptos teóricos y la realidad y volver a reformular la teoría en caso que así sea necesario. Pero en este caso los ejemplos ficticios o narraciones que nosotros hacemos o más o menos ficticios responden a la idea de clarificar ese concepto. Tengan en cuenta que muchas veces esos conceptos han sido reformulados en las discusiones, en los debates y en las críticas que recibió el autor y ha logrado cierta madurez. Aparte, son conceptos que siempre están entre dos polos que tienen que ver con estas corrientes diferentes de las ciencias sociales. De alguna manera va concediendo al explicar la sociedad ciertos aspectos a estas distintas corrientes para armar términos teóricos realmente bastante importantes. Entonces, vamos a ver ejemplos, los van a ver en el módulo, pero también los van a ver en las videolecciones. En algunos casos hemos recurrido a cortos de cultura popular, pero que son muy explícitos y de mucha genialidad para comprender. Y en ese caso lo que hicimos fue ejemplificar porque creemos que es la mejor manera de aproximarnos a los conceptos teóricos. Incluso con un ejemplo que puede ser más o menos ficticio. Tengan en cuenta que el módulo, como las clases, ¿sí?, están organizados bajo el criterio de lo que podríamos llamar preguntas frecuentes. ¿Vieron cuando uno entra a un sitio de internet y tiene que resolver un problema administrativo, registrarse, sacar un carnet, home banking, y no entiende muy bien cómo funciona? Entonces, hay una instancia que se llama preguntas frecuentes, que de alguna manera lo que hace el algoritmo es sintetizar las preguntas que se han hecho en otra instancia o en otro sitio sobre las dudas que le presentan los internautas y responderlos a través de una lista. Bueno, más o menos nosotros hemos seguido ese criterio en el módulo y en las clases. En función de las clases que venimos dando hace unos años y en función de las dudas que despiertan entre los estudiantes la teoría de los campos de Bourdieu, hemos organizado en esta exposición, en este número de clases, una serie de preguntas que ahora lentamente les voy a leer y que de alguna manera en el módulo responde a cada uno de los capítulos. Nos preguntamos, para arrancar, ¿quién fue y quién es Pierre Bourdieu? ¿Por qué lo consideramos un clásico? ¿Cuáles son las fuentes reconocibles de la teoría de los campos sociales? ¿Qué es un campo social? ¿Qué clase de juegos se practica en los campos sociales? ¿Qué es el capital? ¿Qué tipos de capital o especies de poder hay? ¿Y qué relación hay entre el volumen del capital y la posesión de él y la posición de la gente? ¿Qué es el habitus? Que es otro de los conceptos principales junto con campo de Pierre Bourdieu. ¿Cuáles son las leyes del campo científico? ¿Qué tipo de capital científico y estrategias de agente podemos reconocer? ¿Cuáles son los objetos en ciencia legítimos, legitimables y marginales para los pares y para los legos? En este caso vamos a hacer una referencia específica a las ciencias sociales. Primero la ciencia y luego particularmente a las ciencias sociales, incluso buscando algún ejemplo que estuvo en lo cotidiano de nuestras vidas en la Argentina cuando se debatieron las funciones del CONICET o de los investigadores de ciencias sociales en el CONICET.
¿Cuáles son las ideas principales de la ciencia en Pierre Bourdieu? ¿Qué tarea realizan administradores políticos e intelectuales públicos en humanidades y ciencias sociales? ¿Y cómo se vinculan los campos y los agentes entre sí pertenecientes a distintos campos sociales? ¿Es posible establecer jerarquías entre campo científico, campo económico y campo político? ¿Qué hacer con las demandas sociales que interpelan el campo científico? Sí, son 9 preguntas que planteamos. El último punto, ustedes lo van a ver en el módulo ordenado según números romanos. El punto 10 es la referencia a la bibliografía y las citas y videocitas que hemos hecho en las clases y en el módulo. Entonces decíamos fundamentalmente que lo que vamos a hacer es utilizar en mucha manera en estas clases algunos ejemplos que vienen dados por algunos videos o parte de los videos de entrevistas o conferencias referidas a Pierre Bourdieu, e incluso utilizando ejemplos de la cultura popular cuando nos parecieran pertinentes e importantes para aclarar estas cuestiones. Ustedes van a ver en el módulo que hemos diferenciado con colores las referencias, hemos utilizado una estrategia que parece más de prensa. Tenemos ciertas dudas para los que estamos acostumbrados a escribir según ciertos cánones académicos de las revistas científicas o de los libros de divulgación, pero que finalmente surgen de la academia, pero a los fines de mejorar un poco esta comunicación y la capacidad de esclarecer la teoría de los campos sociales de Bourdieu, hemos hecho esta transposición didáctica, para usar un término que suele ser para los pedagogos muy importantes, ¿no? Entonces, estamos de alguna manera tratando de conciliar que ustedes vean los videos, que ustedes lean el módulo, pero a la vez que tengan muy en cuenta lo que pueden ser las palabras del mismo autor, que van a poder rescatar de las entrevistas al autor, de las conferencias del autor, de aquellos que analizan al autor, pero fundamentalmente de la lectura que hagan los textos que están listados. Ustedes van a ver realmente que están listados no todos los textos de Bourdieu, pero buena parte de los textos que consideramos que son de lectura menos compleja para comprender su perspectiva social. Y sobre todo pusimos énfasis en los textos donde él analiza el campo científico. Para lo que hemos tenido alguna experiencia como militantes y burócratas en la universidad, y que la universidad, más allá de nuestras tareas académicas como docentes o investigador, la militancia política y el compromiso político, ha sido una comunidad de aprendizaje, Bourdieu ha esclarecido muchos de esos aspectos. Es notable cuando uno reflexiona sobre esas prácticas que tuvo hace años ya, lee a Bourdieu y se explica cosas que antes uno no lograba comprender del todo, ¿no? Fundamentalmente cuando explica cómo funciona el campo político, el campo académico, cómo funciona la relación entre el campo político y el campo académico, y eso es muy, muy esclarecedor en ese sentido, ¿no? Bueno, creo que con esto hacemos la presentación. Tengan en cuenta que, como venimos diciendo ya de otras clases, de alguna manera la situación de encierro a la que nos obligó la pandemia nos llevó a trabajar con instrumentos nuevos, nos sacó del aula para ponernos en las pantallas, y de alguna manera estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo la utilización de las pantallas. Algunos especialistas en comunicación, como Nomar Rincón, que vale la pena escucharlo, dice que, bueno, que hemos fracasado rotundamente, porque en realidad el medio que estamos utilizando, eso creo que lo dice en otra charla un poco anterior a la última que escuchamos, decía que no se utilizó para dar clases. Entonces es medio complicado hacerlo así. En realidad, bueno, de alguna manera es un poco una experimentación. No estamos abandonando, y no hay que abandonarlos, los medios intelectuales jurásicos, de los jurásicos que somos nosotros, y estamos tratando de utilizar otros medios para facilitar nuestra comunicación y lo que debemos enseñar. Pero de todas maneras es una especie de ensayo que creo que ha sido en algunos casos bastante importante,
yo no sería tan rotundo de hablar de fracaso, sino, bueno, quizás de fracasos transitorios, siendo más optimista. Sí, ahí, en ese sentido, y acá me voy un poco de la clase, ustedes pueden ver algunos youtubers muy exitosos a transmitir clases, por ejemplo, de filosofía, por ejemplo, de sociología, con un mecanismo bastante interesante. Pero está claro que lo que hacemos nosotros, la enseñanza del oficio, particularmente el del docente o el investigador, no debe ignorar estos nuevos instrumentos o debe jugarse con estos nuevos instrumentos, pero a la vez nos vemos obligados, por una cuestión que creemos que son más convenientes, a utilizar el texto en pantalla, el texto impreso, el texto analógico o el texto digital, y tener la necesaria disciplina de sentarse a leer y hacer lectoescritura y entender y comprender lo que estamos diciendo. Uno tiene la sensación que una videoclase no alcanza, que uno genera mayor intelectualidad, mayor independencia, mayor autonomía intelectual, conforme tiene la capacidad de leer por sí. Pero no hay contradicción, no es una cosa en vez de la otra, sino son las dos cosas juntas. Entonces, esto sirva como introducción. Ustedes van a tener el módulo en el aula virtual, lo mismo en el video, en los comentarios dejamos el enlace para el módulo para que ustedes puedan eventualmente descargar, lo pueden descargar, escribir, reescribir, agregar cosas, pensar ejemplos más apropiados de los cuales dimos nosotros, pueden hacer críticas a los conceptos que utilizamos. Eventualmente, bueno, una serie de actividades que ustedes pueden desarrollar con ese módulo conforme nos da la posibilidad de trabajar con procesadores de texto en el cual los podemos intervenir. Pero, ¿quién es Pierre Bourdieu? ¿Quién fue Pierre Bourdieu? ¿Por qué lo consideramos un clásico? Y hablo en presente porque de alguna manera Bourdieu, que falleció en el 2002, es un sociólogo contemporáneo, es un sociólogo al que recurrimos, es un sociólogo cuyos conceptos han enriquecido el trabajo de investigadores y docentes de distintas disciplinas. Entonces, nos gusta referirnos a él en muchas ocasiones en presencia, ¿sí? En realidad, Pierre Bourdieu, sí, fue un sociólogo que tuvo su actuación primordial en la segunda mitad del siglo XX y que su producción, desde sus primeros trabajos que hizo en el Magreb, específicamente en la Argelia colonial, o apenas estaba saliendo Argelia estaba en el proceso de descolonización, fueron sus primeros trabajos. En realidad es difícil hoy en día destacarlo o identificarlo por su titulación, por su título. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, si bien era sociólogo, antropólogo, etnógrafo, sus contribuciones prácticamente llegaron a distintas disciplinas que van desde la economía, la educación, la geografía, el análisis literario, el campo de los estudios del arte, el campo de los estudios deportivos y por supuesto también los estudios lingüísticos. O sea, tuvo esa capacidad que tienen muchos intelectuales del siglo XX de tener una producción que podríamos denominar postdisciplinaria, es decir, que contribuciones que parten de una disciplina en particular trascienden las fronteras y tienen sus conceptos, sus puntos de vista, su manera de trabajar, la posibilidad de ejercer un comercio de exportación y ser bien recibido por otras disciplinas. Acá nos gusta a nosotros hacer una referencia, y es que Pierre Bourdieu se ha convertido en un clásico, ¿no? Y recurrir a lo que dice Italo Calvino con respecto a los clásicos en literatura, pero que es aplicable a muchos intelectuales del área de las ciencias sociales y de las humanidades con respecto a sus obras. Él dice, Italo Calvino, que en realidad un clásico es un autor al que uno vuelve una y otra vez buscando respuestas, porque sabe que va a encontrar sugerencias,
términos, conceptos, puntos de vista, resultados que van a servir para su propia tarea o para esclarecer la realidad. Entonces, en ese sentido, Bourdieu puede ser considerado sin lugar a dudas un clásico. Es esos libros que uno tiene casi un poco a veces como fetiche, en los cuales vuelve una y otra vez y que están marcados, ¿sí? muy presentes, sobre los cuales realiza una tarea de lectoescritura, señalamiento, de alguna manera lleva a una cierta intervención que puede ser un tanto rústica o ruda, pero que vuelve y una otra vez porque son, usando un término de este escritor, textos infinitos, cuyas lecturas una y otra vez nos pueden dar resultados realmente reveladores para comprender la realidad o para hacer la propia tarea de investigación. En ese sentido, lo que dice Italo Calvino para las obras literarias sirve para las obras en ciencias sociales. Decíamos hasta hace un momento que el trabajo de Bourdieu trasciende en mucho lo que puede ser una disciplina y por eso sus aportes son postdisciplinarios. Trabajó distintos temas, fundamentalmente ha hecho mucho hincapié en los estudios postcoloniales, ha hecho mucho hincapié en la investigación sobre el prestigio social, sobre el gusto, ha sido un crítico duro de la escuela tradicional con sus estudios en investigación en educación, ha sido un lúcido intelectual con respecto a cómo funcionan las universidades y las academias en particular, pero ha llevado también estudios que tienen que ver con el empleo social, la marginación, fundamentalmente, y el funcionamiento de un sistema social que tiende a marginar a mucha gente. En ese sentido, ha sido no solamente un intelectual crítico, sino también ha sido un intelectual comprometido políticamente con los movimientos de su época, como ocurrió con muchos de los intelectuales del siglo XX que trascendieron los institutos universitarios o de educación superior para tomar partido. Le Mon ha dicho que en un trabajo monográfico que publicó hace unos años, que en realidad es el intelectual más citado por la prensa. O sea, esto nos habla no solamente de una producción que iba al ámbito académico a través de sus libros, artículos e incluso sus entrevistas, sino también de una producción de intervención importante en la prensa, que ustedes van a ver en la bibliografía, en el texto que se llama, por ejemplo, Contrafuegos, donde se han recolectado algunas de esas intervenciones. Acá hay algo un poco paradójico, porque en realidad cuando ustedes vean el final del módulo de estas clases, Bourdieu advierte sobre ciertos peligros de los intelectuales de alguna manera apropiarse de las luchas sociales o de los nuevos movimientos sociales y hablar por ellos, ¿sí? Entonces ahí lo que plantea fundamentalmente es tomar cierta distancia y no convertirse en ventrílocuos del pueblo, como ocurrió con cierta mística marxista, ¿sí? El cual uno tiene como intelectual hacer aportes importantes a la dirección de esos movimientos, al esclarecimiento de esos movimientos, y ese puede ser el aporte. Sin embargo, él tuvo una participación definida, ¿no? En movimientos de migrantes, en luchas estudiantiles, en luchas regionales también, en reivindicaciones de la clase obrera. O sea, tuvo una participación muy activa que probablemente haya trascendido un poco el mundo de la academia, y de hecho lo hizo, y haya visto de cerca esos riesgos sobre los cuales él advierte. Decíamos que ese número de Le Monde decía que era el intelectual más citado en la prensa, o sea, el que más había llegado en impacto en la prensa, y habla específicamente de una producción en ese número monográfico de Le Monde
de 37 artículos y 400 libros, ¿sí? Y tengan en cuenta que hoy en día, si ustedes ponen en el Google académico Pierre Bourdieu, van a ver que le sale el número de citas que hay en castellano y que hay a nivel mundial, y es realmente impresionante. Está bien que es un número aproximado porque tiene ciertas deformaciones, el Google académico en esa opción, pero nos da una idea. Fíjense en una búsqueda que hice yo hace unos días, el número de citas que daba era de 869.343, de las cuales 58.300 correspondían solo al idioma castellano. Más o menos eso da una idea del impacto que tuvo. Eso da una idea del impacto que tuvo. Nosotros vamos a reconocer, y por eso también retomamos la idea de clásico, de que los textos de Bourdieu son textos infinitos, porque uno vuelve y una otra vez y obtiene a través de ellos claves para comprender la realidad. Pero también es clásico porque sus textos se reconocen en otros autores posteriores que lo toman como referencia. Muchas veces uno llega a los autores originales por terceros autores que los han comprendido, interpretado y utilizado. O sea, uno reconoce la huella de Bourdieu en muchos trabajos. Decíamos hoy, en sociología, en economía, en la crítica literaria, en estudios del arte, estudios del deporte. Y esos trabajos fundamentalmente lo que nota entonces es ese impacto que tuvo en la academia e impacto que tuvo también en la prensa y en su intervención pública. Para finalizar un poco esta parte, me parecía importante ver la presentación que hacen dos autores, un sociólogo más experimentado, mayor, como Ricardo Sidicaro, muy lúcido, y otro más joven como Ricardo Foster, en donde hacen una presentación de Bourdieu. Uno creo que fue en el programa Encuentro, el otro en una conferencia que da Sidicaro sobre Bourdieu y el Estado en la Universidad de 3 de Febrero. Y presten atención, que con esto cerraríamos este primer video, presten atención a lo que dice Foster, ¿no? Porque por un lado Foster dice, bueno, fue un intelectual comprometido, hace referencia a algunos conceptos que todos utilizamos, como campos sociales, campo científico, hábitus, violencia simbólica, capital simbólico, conceptos que se han hecho en la academia, conocidos por casi todos, en realidad, porque los hemos empleado, los hemos leído. Y habla sobre todo del compromiso del intelectual, muy típico de lo que fueron las luchas del siglo XX. Y en ese sentido hay un rescate. Y Ricardo Sidicaro dice algo que es muy importante también cuando lo presenta, en esos, más o menos en esos mismos términos, pero dice, por ejemplo, que ha sido muy criticado porque se ha metido en temas transversales y a veces no teniendo la profundidad de los estudios empíricos necesarios para hablar de ellos, ¿no? Hay algunos ensayos que son muy interesantes, se los rescata, pero probablemente no sean producción, como son ensayos, no son resultados de investigación, ¿no? Sobre todo cuando habla de la televisión o del campo periodístico, en el cual uno inmediatamente lo lee y cree que es una buena representación y es muy crítica y es muy interesante. En ese sentido, lo que dice es que, bueno, en realidad él ha sido también muy conocido por sus compromisos políticos. Pero dice algo también muy importante que es propio de cada teoría, ¿no? Y es que la teoría es, en ciencias sociales, como vimos cuando analizamos los orígenes de los paradigmas en geografía o en ciencias sociales, son producto de su tiempo. Producto de su tiempo y de su geografía. Entonces, Bourdieu lo que nos habla es de un país que tiene carrera académica consolidada como Francia cuando le escribe y que tiene un Estado fuerte y poderoso. Y eso es lo que rescata Sidicaro. Y eso nos lleva a nosotros a pensar esa situación porque realmente lo que pasó cuando uno leía los conceptos de Bourdieu o leía trabajos sobre el campo cultural en los 60 en la Argentina, o uno intervenía y hacía un artículo sobre el campo de las ciencias geográficas en los 70 en la Argentina, había conceptos que eran muy útiles, pero en realidad respondían a una tradición que era europea, un contexto europeo,
y fundamentalmente este país tan particular y singular que es Francia con respecto a lo que es la administración pública. Entonces ahí fundamentalmente lo que se planteaba era una inadecuación. Si ustedes piensan bien, la academia, sobre todo en las ciencias sociales y en las humanidades, como carrera académica en la universidad es relativamente nueva. Podemos decir que en términos generales, para toda la Argentina es de la década del 90, cuando se instaura un programa de investigadores, el oficio académico, la posibilidad de becas, de subsidios a los grupos de investigación, de internacionalización de los posgrados. Entonces ahí es cuando toma el oficio académico en las universidades y en los centros de investigación una masividad mayor, diríamos, ¿no? Entonces esos conceptos son más apropiados a ese tipo de academia universitaria, ¿no? Fundamentalmente, que toma ciertos cánones propios del mundo central para desarrollarlos internamente en la Argentina. Entonces, tener en cuenta esta cuestión. Y algo que me olvidaba de decirles, y con esto cerramos y después escuchamos a Foster y a Sidicaro, es cuando nosotros, recuerdan ustedes, definimos teoría, hablamos que como muchos términos que hacen a la epistemología, tiene un sentido polisémico y que esa definición misma de teoría lo que encerraba era el punto de vista de cómo se entendía la ciencia, cuál era el objeto cognitivo, para qué se hacía ciencia, para qué se arrancaban los secretos a la realidad o a la sociedad, qué queríamos descubrir. Bueno, recuerda entonces nosotros que decíamos que había varias definiciones posibles de ciencia. Una es un punto de vista o una mirada sobre la realidad. Claro, que sea coherente lógicamente y que pueda ser en algún punto confirmada o verificada por los hechos. Una interpretación, una comprensión, una descripción de la realidad, que puede tener tintes cualitativos a través de un relato. Esta es una manera de entender la teoría. Claro que se le va a exigir, como a toda teoría, una serie de pautas, ¿no?, que hacen al protocolo científico. Pero también la teoría podías entender como un conjunto de principios, hipótesis y leyes, y en este caso, más en concordancia con lo que se llama realmente normalmente el método científico, un poco más alejado de las humanidades y de las ciencias sociales, o por lo menos de cierta manera de entender las ciencias sociales, es una teoría que busca regularidades, generalidades. Entonces estamos buscando principios que leyes o generalizaciones que se desprendan de esos principios, y esas regularidades nos va a permitir explicar, pero a la vez predecir, ¿no? Este sería para muchos científicos el objetivo máximo de la ciencia, ese viejo sueño de la ciencia moderna de manejar la naturaleza y, sí, claro, y la sociedad. Entonces, de alguna manera, estos dos conceptos en el trabajo de Bourdieu toma de estas dos perspectivas para tratar de comprender los campos sociales, como vamos a ver en la próxima clase. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu fue quizás uno de los sociólogos más importantes de la tradición francesa, heredero de Durkheim, pero no simplemente vamos a escuchar al Bourdieu sociólogo, aquel que indagó la problemática de la educación, del capital cultural, de los juicios de gusto, del campo cultural, los modos de reproducción de la dominación, sino que también vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con un hombre que atravesó gran parte de los debates políticos, filosóficos, sociales y estéticos de los años 60, 70 y 80. Fue contemporáneo de Michel Foucault, de Jacques Derrida, de Gilles Deleuze, que pudo discutir en profundidad la obra de Lévi-Strauss, que fue parte del debate del estructuralismo, pero que no simplemente construyó una carrera académica. Pierre Bourdieu, que nació en 1930,
no fue el mandarín típico de la Academia Francesa, por más que alcanzó a enseñar en el Collège de France y fue uno de los intelectuales más relevantes de la segunda mitad del siglo XX francés, sino que fundamentalmente él siempre se vio a sí mismo como un provocador, como alguien que intervenía en las cuestiones políticas, sociales, culturales de la Francia de su tiempo, para discutir la cuestión de la explotación, la desigualdad, el autoritarismo, la problemática de género. Reflexionó hondamente lo que él denominó el problema de la dominación simbólica, es decir, ese mecanismo a través del cual el dominado es parte también del dispositivo de la dominación. Pero también Bourdieu fue un hombre que salió a la calle, salió a la escena pública, fue un intelectual en la tradición de Sartre, ¿por qué no en esa gran tradición francesa inaugurada por Voltaire? El hombre que toma la palabra para salir a discutir las injusticias de su tiempo. Bourdieu también, y esto es interesante porque en nuestra época se vuelve a discutir mucho de lo que a Bourdieu le interesaba, a Bourdieu le preocupó la pérdida del papel del Estado, le preocupó el vaciamiento del espacio público, le preocupó inmensamente el avance de un tipo de ciudadanía ligada al consumo, al hedonismo, al individualismo, que fragmentaba la vida social. Por eso Bourdieu no simplemente fue un gran sociólogo, entre algunos de sus libros está precisamente El oficio del sociólogo, o otros libros como Miserias del mundo, o sus reflexiones sobre el arte, el juicio de gusto, o incluso también sus reflexiones filosófico-políticas en torno al pensamiento de Martin Heidegger. Es decir, Bourdieu, como parte de esa generación extraordinaria de pensadores franceses de la década del 50 y del 60, indagó desde la sociología, pero mezclando en su indagación la filosofía, la lingüística, la etnología. Su primer formación científico-académica estuvo vinculada a la tradición etnológico-antropológica, a su discusión obviamente con Lévi-Strauss. Pero lo que más me interesa remarcar es, por supuesto, el mundo de las reflexiones de Bourdieu, su profunda indagación en torno al hábitus, en torno a la construcción de sentido común y de qué modo la escuela, la institución, el mundo educativo produce capital cultural y determina muchas veces las condiciones de posibilidad sociales del individuo. Bourdieu utilizó, por supuesto, una sociología crítica, pero también echó mano de una sociología cuantitativa, de la observación empírica. Pero lo hizo siempre teniendo como norte, como horizonte, la necesidad de pensar críticamente las estructuras de la sociedad y las formas de construcción, de sentido y de individualidad en el interior de esta sociedad. Para Bourdieu se trataba de desestructurar un pensamiento armado, una lectura meramente costumbrista de la sociedad. Se trataba de horadar, de quebrar el sentido común para penetrar en las máquinas de su producción. Pensar la ideología. Tiene un extraordinario ensayo sobre la televisión, donde pregunta e indaga por el funcionamiento de la corporación audiovisual, de los lenguajes televisivos, de qué manera se generan las condiciones de reproducción de ideologías, de verdades, de concepciones o de formas de dominación. Por eso Bourdieu construyó algunas categorías que él las va a ir desplegando en la entrevista que vamos a poder mirar y escuchar. La categoría de hábitus, de dominación simbólica, de capital cultural, de juicio de gusto, que viene de una vieja discusión con uno de los grandes filósofos de la modernidad, que fue Emmanuel Kant. Es decir, pensar cómo se construye un campo cultural, cuáles son las deudas, las herencias, dónde se inscribe el mandato familiar, la lengua materna, cómo define ese mandato familiar la manera a través de la cual el individuo termina socializándose, cómo lo captura la institución educativa, de qué manera se produce un dispositivo de la exclusión o del prejuicio. ¿Qué son los prejuicios para Bourdieu? Bourdieu de algún modo nos está incitando a pensar
en este sentido próximo también a Michel Foucault, ¿por qué no? Allí donde hace una lectura de todo aquello que queda fuera del orden del sistema, del orden de la verdad, del orden de la dominación. Si uno dice Bourdieu, dice uno de los actores que más se consagró en el siglo XX, uno de los, a veces esta consagración puede ser ficticia en términos de que se tiene que ver con los autores más citados, los autores que de alguna forma se convierten en moda, los autores que por sus contribuciones han abordado un conjunto de temas muy amplios y por lo tanto, como Bourdieu, que puede ir desde los temas del neoliberalismo hasta la literatura, la pintura, la filosofía, etc., es un verdadero teórico atrapalotodo, porque encontró tanto lectores en todos los dominios, pero también encontró quienes lo denostaron en todos los dominios, quienes encontraron que no se puede hablar de tantas cosas con una matriz interpretativa o de inteligibilidad que puede ser productiva, pero se le ha reprochado achatar un poco los temas en términos de reducirlos a interpretaciones cuando había otros autores que los habían explorado. Los lingüistas lo han criticado, los especialistas en literatura lo han criticado, quienes terminó incluso teniendo más lectores en sus trabajos más débiles, que son unos trabajos de intervención política que salen desde el año 95 en adelante y que, no puede decir, consiguieron mucho público, pero que son los trabajos menos elaborados. Normalmente los trabajos de crítica al neoliberalismo, de crítica a la globalización, lo hicieron un autor atractivo para gente que no se interesaba mayormente por la teoría, sino por lo sustantivo que tenían ese tipo de textos. Uno puede decir que hay países donde tuvo mejor recepción, hay países con menor recepción, y lo interesante es que es un autor que trabajó con un fuerte interés por su propio país. Digamos, muchas de las cosas que planteó, uno le puede reconocer el origen concreto de problemas de la historia francesa. Y sin embargo lo hizo, y lo explicaba que lo había hecho así, lo hizo siempre pensando en términos de lo universal. No es muy fácil generar ideas o teorías que se difundan como se difundieron las de Bourdieu, cuando muchos de los problemas, y a veces lo aclara él en ciertos tipos de intervenciones públicas, que abundaron muchísimo las intervenciones públicas, que esto lo había pensado para el caso francés y cómo se podía eventualmente pensar desde ahí otro tipo de sociedades. Eso está en prólogos a algunos de sus libros, cuando se traducen en otros países. ¿Y por qué digo esto? Porque Bourdieu pensó el Estado en un país con Estado. Sin ironías. Es difícil pensar en algunos países el Estado con la matriz de Bourdieu. No es casualidad que uno de los países donde la recepción
de Bourdieu ha sido más débil es Italia. De Italia se puede dudar mucho si tiene Estado, pero fue uno de los, no solamente el problema del Estado, sino que tuvo muy poca recepción. Cuando uno dice, ¿qué es la sociología de Bourdieu? Hay una combinación que es fundamental. Es estructural constructivista. Estructural constructivista, para decirlo de una manera muy resumida, es reconocer la materialidad y la estructura de determinados procesos y que esa materialidad no se puede ignorar y que la estructura de relaciones que supone esa realidad es algo que existe, y al mismo tiempo constructivista quiere decir que es la capacidad de las personas, de los sujetos sociales, de contribuir a construir la sociedad. Estructural constructivista se opone en ese sentido a los pensamientos que son fundamentalmente estructurales, que piensan que lo que existe en tanto emanación de estructuras, y los pensamientos que son fundamentalmente interaccionistas, que lo que existe tiene que ver con el juego de los actores. Bourdieu es un articulador de teorías. Articula de los clásicos a clásicos que para muchos son antagónicos. Articula Durkheim, Weber y Marx, y profundiza esta articulación junto con muchos autores modernos.